A todos nuestros asistentes les damos una cordial bienvenida a esta conferencia magistral de el extraordinario narrador Claudio Ledesma, narración oral en tiempos de la virtualidad, riesgos y desafíos. En unos momentos continuamos, estamos dando entrada a todos los asistentes. Muchas gracias y esta es primera llamada, primera llamada. No se les olvide pasar su asistencia. Por favor, registre su nombre y lugar de procedencia. Gracias a los que llegan de Huejutla, de Hidalgo, de Tijuana. Bienvenidos. Esta es segunda llamada, segunda para iniciar la conferencia de Claudio Ledesma dentro del encuentro Entre Amigos 2021. Segunda llamada. Seguimos dando la bienvenida a todos los participantes que se están integrando a esta reunión Zoom. Nos acompaña hoy desde Argentina Claudio Ledesma. Para nosotros son las 2 de la tarde, para él son las 4. Realmente es una maravilla que la tecnología nos acerque y nos haga, pues eso, acercarnos. Segunda llamada, segunda.
lo que se van incorporando los participantes, nos saluda Abigail desde Hidalgo. Querido Claudio, dice Clara Frías, te saluda desde la ciudad de la eterna primavera. Allá le contestó Claudio, qué maravilla. Maribel, desde la escuela primaria. Guillermo González, de la zona 184. Nos saluda Ángeles Tapia desde la Ciudad de México. Nos saluda desde Hidalgo. Desde San Luis Potosí nos saluda María de la Luz Moreno. Nos dice Ángeles Tapia que saluda al maestro Claudio Ledesma y agradece a los organizadores que hacen posible transmitir esta maravillosa conferencia. Y bueno, yo diría acercarnos Argentina, México, México, Argentina. Te saludan Isabel Pérez desde la Ciudad de México, que le da mucho gusto escucharte, maestro Claudio Ledesma. Bueno, pues ahora sí ya damos la tercera llamada, para comenzar nuestra reunión del día de hoy. Soy Alma Rosa Rivera de los Santos, narradora del grupo Itacate de Cuentos. Estamos en el segundo encuentro internacional del cuento entre amigos. Luis Eduardo Aute decía, cuando estoy con mis amigos, toco la felicidad. Y para mí es un honor presentarles a un amigo, a un maestro de la narración, Claudio Ledesma. Muchos ya lo conocen por su trabajo extraordinario en redes, por los diplomados y cursos que imparte desde Universo de Letras de la UNAM. Para quien no lo conozca y nos acompañen por primera vez, los maestros que vienen de Hidalgo, les cuento quién es él un poquito. Él estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático y cursó la licenciatura en Artes Combinadas en la Universidad de Bellas Artes de Argentina. Sí es la UASI, ¿verdad? Es experto en literatura infantil y juvenil. Ha representado a Argentina en festivales internacionales de narradores de cuentos, cuentacuentos, cuenteros, cuentistas, en Chile, Uruguay, Colombia, México y otros países que no ha mencionado aquí en esta reseña. Ha presentado espectáculos de narración oral para chicos y adultos en ferias de libros, cafés literarios, librerías, universidades, grandes teatros, pero también plazas públicas y escuelas. Él creó y dirige el Círculo de Cuentacuentos y la publicación Te doy mi palabra, Noticias de los Cuentacuentos. Dicta talleres de narración oral a través de extensión universitaria de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Universitario Nacional de Arte y en universidades privadas. También aquí en México a través de Universo de Letras, por cierto. Es docente de narración oral para el Diplomado de Expertos en Literatura Infantil y Juvenil que se desarrolla en universidades de Chile, Colombia, Perú y Brasil. Es conferencista, cuenta cuentos de neuroeducación del Seminario El Cerebro del Lector, impartido en Lima, Perú y Medellín, Colombia. Tiene una amplia trayectoria como docente, capacitador, formador y artista. Damos la bienvenida al maestro Claudio Ledesma, que nos engalana desde su presencia en Argentina. Bienvenido, maestro Claudio. Gracias por acompañarnos. Gracias a Alma Rosa por la invitación. Gracias a toda la gente que está saludando ahí desde el chat. Muy contento y muy feliz de poder compartir con ustedes algunas aproximaciones sobre este último trabajo que vengo realizando, que muchos venimos realizando desde hace 1 año y medio por esta pandemia, ¿no? Que nos vio obligados a permanecer encerrados y, bueno, de alguna forma reinventarnos y poder seguir trabajando con nuestro oficio, con nuestro arte de contar cuentos. Primero quiero contar y decirles que cuento porque me gusta, porque es lo único que sé hacer, porque no podría hacer otra cosa. Cuento, como dice Graciela Cabal, para encontrar un sentido. Uno al contar cuentos, dice ella, desentraña misterios de otras vidas para poder comprender nuestra propia existencia. Dice ella que es un intento de recuperación y de reparación de uno mismo cuando uno narra. Una forma de asegurar nuestra identidad
Víctor Hugo dice, cuidado cuando cuenten cuentos, cuidado, porque esas líneas presionan, subyugan, atrapan y solo te soltarán después de dado forma a otros espíritus. Roland Barthes dice que cuando uno cuenta cuentos necesariamente pone algo autobiográfico cuando narra ficción. Pero si uno quiere narrar ficción, seguramente escogió esa ficción porque ahí dentro hay algo autobiográfico. Dice Pessoa que tenía arraigada la felicidad a los cuentos y a la infancia. Pessoa decía, cuando éramos chicos, éramos felices, porque me contaban cuentos. Celebraban mi cumpleaños, ninguno estaba muerto. García Márquez dice que contar es cuando la vida que contamos, podemos modificarlas a través del relato que narramos. La vida es lo que contamos de ella. Si podemos cambiar de relato, podemos cambiar de vida, dice Gabriel García Márquez, una de sus citas. Quería empezar a compartir estas citas porque nosotros como narradores orales que estamos aquí en este encuentro, estamos interesados en este arte, en esta técnica, en las palabras, en este oficio de desarrollar la técnica de forma profesional, de contar cuentos, ya sea en distintos ámbitos, como ámbitos escénicos, ámbitos comunitarios, hospitales, escuelas, casas de abuelos. El camino de los cuentos es muy amplio y muy vasto. Yo creo que cuando uno aprende una técnica, yo al menos cuando enseño en las universidades o en mi escuela, enseño una técnica para que los alumnos puedan contar cuentos, y después hay una decisión de los alumnos, en los cuales ellos deciden trabajar con la narración oral como una herramienta terapéutica, el uso de los cuentos ya en los espacios de salud, hospitales, casas de adultos mayores, cárceles, centros de detención, asilos, los narradores orales como agentes sociales. Después hay una segunda pata de la mesa que llamo yo, cuando uno puede decidir también usar los cuentos como una herramienta pedagógica, entre comillas, ¿no? La narración oral como una invitación a leer, para promocionar la lectura, la literatura, para fomentar el acto de incentivar a otros, a niños, a jóvenes, y llevar sus presentaciones como mediadores de lectura, como promotores de lecturas. Cuando uno cuenta cuentos, se transforma también en una biblioteca oral itinerante. Uno viaja con sus autores, con los textos dentro de uno. Y habría una tercera pata, en las cuales la narración oral es utilizada como una herramienta escénica para el montaje y armado de espectáculos, con este lenguaje que tiene el escenario, con estas reglas que tiene el espacio escénico, y digamos, la narración oral se comparte con el otro, ¿no? Es un vínculo de comunicación que se establece entre el narrador y el interlocutor. Y cuando las expectativas y el interlocutor cambia, el espacio, necesariamente también la técnica, la forma de brindar ese material también se ve modificado. Y yo hace 1 año y medio le tuve que agregar una cuarta pata a esta mesa de la narración oral. Y esa cuarta pata tiene como un poco lo que vamos a charlar hoy, que es la narración oral a través de las redes, en este formato audiovisual. La narración oral llevada aquí a una pantalla o un dispositivo. Cuando antes de la pandemia me preguntaban muchas veces si daba talleres en forma virtual. Y yo no tan solo decía que no, sino que hasta me enojaba. Me enojaba porque decía, no, ¿cómo la narración oral, que es algo en vivo y en directo, se va a hacer en forma virtual, ¿no? Decía yo, la narración oral conlleva una categoría de arte viviente. ¿Qué significa esto? Que sucede, transcurre y muere en el momento de su producción. Entonces, necesariamente, para mí tenía que ser in situ. Como dice el teórico teatral argentino Jorge Duati, tenía que establecer el convivio. Ese convivio que se celebra cuando hay alguien que está expectante y alguien que tiene algo que decir, algo que contar, algo que mostrar, algo que narrar. Y, por suerte, siempre digo que la vida es la que nos enseña y la que también nos va mostrando los caminos, porque yo esto que pensaba categóricamente que no daba talleres virtuales, que no daba
espectáculos en formato virtual, lo tuve que modificar, tuve que aprender y tuve en esta pandemia la oportunidad, ¿sí? Vi la oportunidad de poder desarrollar esta cuarta pata que tenía que ver con la narración oral en este formato audiovisual. Al principio yo decía que no, y me di cuenta por qué decía que no, porque además de considerar a la narración oral como un arte viviente, que se desarrolla, que transcurre y muere en el momento de su producción, en vivo y en directo, también yo sostenía eso por mis limitaciones, ¿sí? Porque yo no conocía el Zoom, era amigo de la computadora para mandar correos, para recibir mails, y a lo sumo usar Facebook y alguna que otra red social. Pero tuve que aprender de YouTube, desconocía de cómo subir un video, desconocía cómo enlazar una plataforma como Zoom con el YouTube, desconocía de trabajar con distintos planos a través de una cámara. Entonces, claro, yo no lo veía posible. Primero pensemos en este primer eje que quiero abordar, que tiene que ver con las limitaciones que nosotros tenemos, ¿sí? En principio, creo que los límites los establecimos nosotros y tiene que ver con nuestra propia forma de no poder acceder o no conocer esas herramientas, esos recursos tecnológicos para que también desarrollar la técnica de contar cuentos. Entonces, yo que decía que no, supuestamente la pandemia, aquí en Argentina como en el mundo, cuando se cerró todo, iba a durar una semana. ¿Sí? Así que dije, bueno, no hay problema, una semana. Yo me fijé primero en mi cuenta bancaria, dije, puedo vivir durante 2, 3 meses sin trabajar, por suerte, tengo esa fortuna. Así que dije, bueno, una semana me tomo como unas vacaciones, me quedo en mi casa. Me va a servir también estando en mi casa, para pensar procesos creativos, para ensayar, para seleccionar cuentos, para leer material, para adaptar espectáculos. Eso era muy romántico lo que pensaba, ¿no? Cuando esa semana no tuve taller, no estuve dando clases, no tuve ninguna función, ninguna presentación. Entonces dije, bueno, en la semana nos avisan que se iba a extender 15 días más la pandemia, con lo cual, bueno, iban a ser 21 días. Pero yo, al estar aislado, al estar encerrado en mi casa, en estas 4 paredes, tenía la necesidad de comunicarme. El ser humano es un ser narrativo por naturaleza, tiene varios hilos sueltos. Cuando cuenta, encuentra sentido. Entonces tenía la necesidad también de juntarme con otros, de ver a mis alumnos, de seguir también desarrollando esto que tanto me gusta, que me apasiona, que tiene que ver con mi trabajo, con mi oficio de contar cuentos. Como dice Eduardo Galeano, con esa pasión de decir. Dice Galeano, todos tenemos algo que contar, algo que decir, algo que merece ser celebrado, festejado o simplemente perdonado. Y el cuento es una excusa, el cuento como vehículo, ¿no? Entonces, yo lo único que conocía mi limitada, mi limitada técnica cibernética, era el Skype. Yo en algún momento hubiera usado Skype, había hablado por Skype con alguna reunión que había tenido, lo usé muy ocasionalmente. Entonces, le propuse a un grupo de alumnas conectarnos por Skype. La plataforma Skype no estaba preparada, el mundo no estaba preparado para lo que nos pasó. Entonces, cuando quisimos entrar a Skype, se tildaba, se pixelaba, fue muy requerido porque, claro, como yo, todo el mundo, la única plataforma que conocía en algún momento antes del Zoom había sido el Skype. Entonces, bueno, probamos y no se podía. Al otro día dije, bueno, probemos por el Facebook. Facebook podemos armar una sala con poquitas personas, con 8 personas. Ahora Facebook es solo debido a lo que sucedió de hace un año a esta época, Facebook ahora ha readaptado sus plataformas para que puedan ser más personas. Pero en aquel momento, también como Skype, Facebook no estaba preparado para lo que nos pasó. Y solamente se podían conectar 8 personas, y también con una señal muy pésima, se caía cada rato, se pixelaba, porque obviamente que todo el mundo quería comunicarse.
la tercera forma que pensé, dije, bueno, podemos armar una videoconferencia por WhatsApp. ¿Sí? Por WhatsApp. El WhatsApp en aquel entonces, ahora permite más también, pero en aquel entonces permitía una reunión con 3 o 4 personas, no más de eso. Y alguien me nombró la palabrita mágica, que fue para mí la llave que resolvió y destrabó tecnológicamente, que fue la plataforma Zoom, ¿no? Me comentaron del Zoom. Bueno, comencé a investigar, comencé a entrar a YouTube, comencé a darme cuenta que tenía que suscribirme, porque si no Zoom me permitía 45 minutos, tenía que pagar un arancel de $15 para tener una cuenta y poder utilizarla. Y bueno, eso fue lo que hice. La primera reunión que tuvimos con mis alumnas, bueno, fue muy buena, porque hacía 3 semanas que estábamos todos aislados, que no nos veíamos. Entonces, reencontrarnos con el otro, salir de nuestras casas a través de un dispositivo, fue una forma de romper con esa cuarentena, de romper con ese aislamiento. Poder ver a otro, aunque sea en una pantalla. Esta necesidad que teníamos de comunicarnos, de vernos, de hablar, de charlar qué nos pasó, cómo estamos viviendo, porque a todos nos cambió la vida radicalmente, a todos. Entonces nos dimos cuenta que, bueno, nos pasábamos 30 minutos hablando de lo que nos provocaba y después 1 hora y media trabajando, y ahí tuve que aprender yo, más que mis alumnas, tuve que aprender yo el manejo de esta plataforma, cómo compartir pantalla, cómo volcar los ejercicios que eran prácticos ahora a través de un dispositivo, a través de una pantalla, cómo preparar un PowerPoint para poder compartir y que sea más ágil la clase en este formato audiovisual, poder compartir un video. Ya me daba cuenta que yo no le podía pedir a mis alumnas que contaran en vivo en el taller, porque el tiempo del Zoom era completamente distinto al tiempo real, ¿no? Había como menos atención, porque en el Zoom, al estar en nuestras casas, cualquier elemento era distracción, podía sacarnos de lo que estábamos viendo, lo que estábamos escuchando. Entonces tenían que ser cuentos más cortos, y les pedí a mis alumnas que en vez de contar los cuentos en el taller, que me los mandaran grabados. Ahí ya tuvieron que aprender de filmación, de grabarse. Los primeros problemas que tuvimos fue que los videos eran muy pesados para mandarlos por correo o por WhatsApp. Entonces ahí aprendimos 2 cosas que me parecen muy importantes cuando trabajamos sobre estas plataformas. Primero, crear nuestro canal de YouTube, cosa que los videos que queríamos mostrar los podíamos subir al canal de YouTube, y de esa forma compartíamos el link, no compartíamos el video, porque el video era muy pesado y quedaba en el ciberespacio, no salía el video, demoraba mucho. Entonces, y aprendimos, bueno, a ponerlo también como oculto o no listado, para que solamente lo pudiéramos ver las personas que teníamos el link solamente, para que no quede a la vista de todos, ¿no? Los que entren al canal. Y acá estoy leyendo algunos comentarios que dice, por ejemplo, Elvit, todos tuvimos que tomar nuestra humanidad y aprender a resistir el confinamiento y usar los medios digitales a favor. Gracias por compartir. Seguramente todos han tenido estos procesos, lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo, simplemente estoy contando como un recorrido y ver qué conclusiones me dejó y qué herramientas tuve que aprender como narrador para poder seguir trabajando y desarrollando esta técnica y este arte. En principio, como docente, aprender yo cómo dar los talleres a través de este formato, compartir con videos, compartir PowerPoint, compartir imágenes, después compartir, alargar pantallas, armar grupos dentro del Zoom, armar grupos para armar distintas aulas y yo ir entrando a cada aula para que fuera un trabajo también más individual, más personal. Bueno, eso lo fui desarrollando y aprendiendo de la práctica, de la praxis misma del ejercicio de hacer. Nosotros en el taller que nos juntamos, un taller de producción, montaje y puesta en escena. Era un taller, o sea que era para narradores con mucha experiencia, donde nosotros cada 2 meses o 1 mes y medio realizamos una presentación, y de los espectáculos que trabajamos, que montamos escénicamente. Entonces este taller que lo daba por Zoom, yo tenía que mostrar ese taller.
el tiempo se fue dilatando. Dijimos, bueno, ahora va a ser 15 días más de pandemia. Y ahí le pregunté a mis alumnas qué les parecía si hacíamos una función por Zoom, si contábamos los cuentos por Zoom, que cada uno invitáramos a quien quisiéramos, que compartiéramos el link, la idea y la contraseña para que se sumaran a la función. Y lo que nos pasó, lo que nos pasó fue que en esa primera función el Zoom tiene capacidad para 100 personas. Yo pensé que iban a entrar 20 personas, que es lo que estaba acostumbrado yo a tener como público en alguna muestra, 30 personas, 50 personas. Bueno, el Zoom explotó con 100 personas. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque toda esta gente también, como nosotros, tenía esa necesidad de salir de su casa, de conectarse con algo que no fuera la televisión, con las noticias que daban la cantidad de enfermos por día, la cantidad de muertes, las estadísticas terribles que iban anunciando. Entonces, cuando la realidad era tan dura, había una necesidad de creer en la magia de la ficción y de la fantasía, y sobre todo lo que proporciona la literatura, ¿no? El espectáculo artístico, el hecho estético. Entonces era catárquico, tanto para nosotros como para los que veían y escuchaban los cuentos. Era terapéutico para todos. Ahí comprobé 100% el poder terapéutico que tiene la narración oral, en forma directa y en forma indirecta también, ¿sí? Entonces, nos pasó que, claro, mis alumnas acostumbradas a tener un público de 50, 60 personas, vimos que toda la función teníamos 100 personas, y mucha gente que no podía ingresar, teníamos que enlazar la función, el Zoom, al canal de YouTube. Entonces, los que no podían ingresar al Zoom, veían la función desde el canal de YouTube. Esto hizo varias cosas buenas, nos dio que el canal de YouTube que yo tenía, mi canal de YouTube, Claudio Ledesma Cuentacuentos, cuando yo empezó la pandemia, mi canal tendría 80 suscriptos al canal, ¿no? Y tendría yo 3 o 4 videos solamente subidos allí. Actualmente tengo casi 3.000 suscriptores, 3.000 suscriptores que se han sumado en año y medio. Y ahí van a encontrar, si se meten al canal, un montón de talleres, cursos, espectáculos, videos, presentaciones, funciones, fogones abiertos, charlas, conferencias, encuentros, festivales, jornadas. Todo esto que estoy contando en 1 año y medio, en 2 años casi. Entonces, nosotros lo que hicimos fue como aprender también esto de que, bueno, había necesidad del otro lado en poder escuchar y ver. Y yo recuerdo sobre todo a un amigo mío, Raúl Cuevas, que es un narrador también que es docente. Raúl es amigo, fue alumno hace muchos años, y Raúl me manda un audio de una de sus alumnas. El audio lo voy a reproducir más o menos lo que decía la mujer, ¿no? La mujer, la alumna de Raúl, decía: Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sabés que entré a los cuentos y me encantó la función. Puedo decirle a mi amiga Martita que entra a las 4, y puedo decirle a Juanita que entra a las 6. Y tengo una amiga que se llama Paula que quiere entrar también. Lo que nos pasó con esta alumna Raúl nos fue pasando con todo el mundo, que todo el mundo entraba a los fogones, era lo único que estábamos haciendo, digamos, no había espectáculos presenciales, tampoco había espectáculos virtuales, porque el primer fogón yo lo hice al mes de la pandemia. Lo hice a mediados de abril, o sea que también fue como muy rápido. Y ahí tuve que aprender después también como director de espectáculos, aprender de que yo le digo a mis alumnas, bueno, tener un fondo neutro, no tener cuadros, ni libros, ni mucha información previa, porque lo de atrás también está contando. Tratar de trabajar con una luz de frente, que la luz no esté ni arriba ni atrás, no enfrente. Eso lo fui descubriendo, mira, que yo apago mi luz y me quedo oscura, pero ahí prendo mi luz y me ven iluminado. Eso fue muy importante. Estos pequeños tips que fui aprendiendo de la práctica, ¿no? Desde el ejercicio. Yo igual tenía un poco de entrenamiento tenía, porque de hace muchos años hago un programa de televisión en el canal 2 de Villa Gesell, que se llama Cuentacuentos, y ahí, claro, estoy acostumbrado a trabajar con 3 cámaras. Entonces sabía lo que era un primer plano, que es esto, un primerísimo primer plano, que sería esto, un plano medio, que sería de la cintura hacia arriba, y un plano general, que eso lo utilizo generalmente con el celular, porque el plano general es un trabajo con todo el cuerpo.
la computadora generalmente no me permite mucho trabajar con planos generales, generalmente utilizo el celular. Nosotros en los talleres trabajamos con las computadoras, pero el día de la presentación y el ensayo técnico que tenemos, el ensayo previo a la función, lo hacemos con celular. Siempre hacemos un ensayo técnico, un ensayo general, con el vestuario, con los elementos que vamos a utilizar en la función, y en el espacio y con el dispositivo que vamos a utilizar. Eso es muy importante, porque si venimos trabajando con la computadora, yo no puedo el día de la función pasarme al celular, porque seguramente me va a salir mal, porque no practiqué, porque es un dispositivo nuevo, porque es distinto, porque no lo conozco. Entonces, bueno, eso es como, para mí es como muy importante. Y tuve que aprender también que no quería, tampoco les decía yo a mis alumnas, cabeza parlantes. ¿Qué significa cabeza parlantes? Yo le decía a mis alumnas que pegaban la nariz ahí y que contaban el cuento acá. No, yo no quería eso. Yo quería que ellas comunicaran con todo el cuerpo también. Entonces, que trabajaran con planos medios, planos generales, que trabajaran con primerísimos primer planos, acercándose, alejándose, al final del cuento cerrar con un apagón, tapando la cámara, que utilizaran músicas, objetos, siempre al fin que sume a la historia. Siempre la idea era que los elementos, vestuario, música, luces, dispositivos escénicos que usáramos, que estuvieran al servicio del cuento, que estuvieran al servicio para que el cuento pudiera trascender y completarse más, y traspasar la pantalla. ¿Sí? Yo voy a compartir, voy a seguir hablando un poco más, pero te pongo un espacio de preguntas, pero quiero compartir algunas producciones de microcuentos que han hecho mis alumnos. Mis alumnos primero contaban los microcuentos, y yo les digo, bueno, ahora lo vamos a montar. ¿Qué diferencia hay entre montar y contar? Entre montar, la diferencia es que acaban de trabajar con algún elemento, con alguna música, con algunas luces, con algún recurso escénico, para poder proyectar el cuento, y me van a contar después de qué les parece los trabajos estos. Son microcuentos muy cortitos, duran entre 20 y 30 segundos, ¿sí? Pero hay todo un trabajo hecho, ¿sí? Empezamos con microcuentos, después pasamos con cuentos breves. La diferencia entre microcuentos y cuentos breves es que los microcuentos tienen 3, 4 renglones, y hay un juego lúdico que el autor hace con las palabras. Por ejemplo, Ángeles Mastretta dice, cuando Juan pasó mejor vida, María tuvo una vida mejor. Hay un juego lúdico que el autor hace con las palabras. En cambio, los cuentos breves tienen hasta 15 renglones y tienen la estructura aristotélica de introducción, nudo, desenlace y clímax. ¿Sí? Y después ya pasamos con cuentos más largos, de una carilla. Pero yo trato que los cuentos no superen una carilla cuando contamos por Zoom. ¿Por qué? Porque el tiempo virtual es distinto al tiempo real, ¿no? Si están viendo los cuentos de sus casas, corren el riesgo de que toquen el timbre, de que el marido pide la camisa, de que el hijo avisa que se acabó la pasta dental, o que me suena el timbre y escucho el ladrido del perro de al lado. Y todo eso son elementos que me sacan del convivio, me sacan del acto de comunicación. Cuando contamos cuentos, contamos con la palabra únicamente. O sea que el recurso, el elemento es tan frágil, se puede romper tan fácilmente, se desconcentran. Entonces por eso la idea era trabajar primero de esta forma, ¿no? Voy a empezar con un texto cortito, que bueno, yo a su vez también aprendí, porque tuve que, justo con la pandemia, en el año 2019 me proponen 2 universidades crear un postítulo superior en narración oral escénica. Estuvimos todo el año trabajando en el postítulo, con contenido, material teórico, bibliografía, yo convocando distintos docentes, pensando en esa formación integral, interdisciplinaria, que a mí me hubiera gustado recibir como narrador cuando me formé. Entonces, eso se lanzó para el 2020. La universidad pensaba que iba a haber 40, 50 personas inscritas en la diplomatura y en el postítulo. Ocurrió que vino la pandemia, cosas que nadie pensaba, y la gente se abocó a salir de sus casas a través de cursos, talleres, tratando de hacer algo para cortar el día, algo para concentrarse en algo que no sea las estadísticas de los enfermos que había por día.
Entonces el postítulo de 40, 50 personas que pensaban que iban a recibimos 600 personas, 600, de las cuales la mayoría eran de México, de Colombia, de España, de Uruguay, de Chile, de Costa Rica, de Perú. Bueno, voy compartiendo material de mis alumnos de todo el mundo porque también esto trajo la virtualidad, romper las fronteras, romper los límites, ¿sí? Ahora yo estoy aquí, yo estoy en San Telmo, en Buenos Aires, ustedes están en México, Ciudad de México, otros están en León, otros están en Hidalgo, otros están en otros países, y estamos todos juntos a la vez. Voy a compartir las producciones. La primera que voy a compartir es un trabajo de un alumno del postítulo, Hugo Palacios, de Ecuador. Comparto un texto de Jairo Aníbal Niño, que se llama Usted. Es muy cortito, lo voy a compartir y al final charlamos después. Denme un segundo, acá estamos. Comparto el sonido, comparto la imagen. Ahí va. Usted, que es una persona adulta y por lo tanto sensata, madura, razonable, con una gran experiencia y que sabe muchas cosas. ¿Qué quiere ser cuando sea niño? Fíjense qué importante la pausa, qué importante el silencio, cómo sigue contando a través de la cámara con un espejo, ¿no? Esto, Hugo necesitaba contárselo a alguien, se lo contó a él mismo y usó esto también del espejo. Voy a compartir ahora el mismo cuento, pero otra versión de Alfredo Musaber, un alumno que tengo que es de Portugal, que está en Portugal ahora, vive en Tenerife. Bueno, está lamentablemente muy mal Tenerife con lo del volcán, así que bueno, les comparto el mismo texto contado por Alfredo. Miren qué producción distinta y qué bonita también, qué diferente. Usted, usted que es una persona madura, por lo tanto seria, razonable, sensata, usted que ha vivido mucho, usted que sabe muchas, muchas cosas, usted ya pensó qué es lo que quiere ser cuando sea niño. No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Huele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Miren cómo el apagón lo hace con la misma teterita chiquitita, ¿no? Aquí Alfredo utilizó la música como un recurso y esos pequeños objetos al final. Comparto aquí otro alumno que es de Perú, ¿sí? Carlos Mosquera, y hizo un trabajo muy interesante con otro cuento, y era aquí utilizar la música como recurso. Fíjense todos los fondos neutros, ¿no? La luz de frente, lo que venía diciéndole anteriormente. ¿Saben la canción de Lobo Feroz? Sí, la cantamos. Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté. Si el lobo aparece, entero nos comerá. ¿Qué estás haciendo, lobito? Me estoy poniendo las medias.
Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté. Si el lobo aparece, entero nos comerá. ¿Qué estás haciendo, lobito? Me estoy poniendo la camiseta. Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté. Si el lobo aparece, entero nos comerá. ¿Qué estás haciendo, lobito? Me estoy poniendo los calzoncillos, dijo el lobo feroz. Y detrás de unos arbustos estaba una lobita hermosa, de grandes ojos, guapísima. ¡No! ¡No! ¡No te los pongas! ¡No te pongas todavía los calzoncillos!, dijo. Y ustedes sigan cantando. Y vamos con el último, que es muy cortito, el último, tiene 20 segundos, es un alumno de Argentina, Rolando Paciente, que trabaja con un microcuento también, casi me fue justo, que se llama Cenicienta Repostera. Rolando es escritor también, así que bueno, el texto lo escribió él. Presten atención en la música y el objeto que utiliza Rolando, cómo lo ayuda a narrar, con muy pocos elementos, muy pocos recursos, pero muy contundentes y muy efectivos. Y ya con esto vamos a ir después 2 segundos más y cierro ya para que dejemos el espacio de preguntas. Cenicienta repostera molió su zapatito de cristal en un viejo mortero que había encontrado en la cocina del palacio hasta dejarlo reducido a un puñado de partículas mínimas. Con ellas preparó una riquísima tarta, la que luego de hornearla se le envió de regalo a la madrastra y a sus hijas. Hemorragia intestinal, decía en los 3 certificados de defunción. Estamos. Quería compartir esos. Bueno, y lo último que quería hacer para cerrar la presentación, realizamos un montón de espectáculos también, de funciones. De hecho, todos los sábados y domingos tenemos funciones. Hay un público que ya está habituado, que se conecta ya para ver los espectáculos, los sábados a la noche y los domingos a la tarde. Tenemos funciones todos los fines de semana. Las funciones, quiero hablar de algo menos romántico y tiene que ver con la parte económica, que también ha sido una posibilidad económica el trabajo a través de esta virtualidad, por varios motivos. Primero porque en forma presencial, yo generalmente siempre tenía un grupo de alumnos de, no sé, 15 a 20 personas en forma presencial. Ahora en los postítulos aprendí a dar talleres o clases para 300 personas, 200 personas, con lo cual esto ha hecho también de que obviamente los ingresos económicos se multipliquen también. Y tiene que ver también con un aprendizaje y una sistematización, con la profesionalización también. Yo, por suerte, tenía escrito un libro llamado El arte de contar cuentos, que lo publiqué en 2015. Entonces, ese material, el libro lo fui como desglosando como material teórico para las plataformas de las universidades. Trabajo con videos, trabajo ahora con documentos, aprendí un montón de cuestiones técnicas que me vi en la obligación de seguir formándome si quería desarrollar mi trabajo. En YouTube, los espectáculos yo los dejo colgados y a veces me preguntan y me dicen, bueno, pero o las clases, si ellos ven la clase después no van a tomar el taller. No, al contrario, siempre para mí es difusión, es promoción. Ellos ven las clases y después van a querer acceder al día de diplomatura, al postítulo o a los talleres de cuentería para tomar las clases en forma presencial por Zoom, digamos, ¿no? Estar en YouTube ha hecho de que los espectáculos se vean no tan solo el día del espectáculo. Hay gente que durante la semana me escribe, me dice, bueno, esta noche, lunes, estoy viendo el espectáculo de la semana pasada, o estoy viendo la clase de la semana pasada. Hay gente que se reúne a ver espectáculos los miércoles a la noche. Y también ha hecho que YouTube me monetice los videos,
¿qué pasa? Hay tantas personas que miran los videos que YouTube ahora me pide autorización para poner publicidades, y esas publicidades YouTube me las paga en una cuenta que tuve que abrir para que YouTube me pague. Entonces, este segundo aspecto también, que parecía tan difícil de no tener trabajo, bueno, ha hecho que económicamente la pandemia, al menos en mi caso, ha sido como una explosión muy buena y me ha ido mucho mejor que cuando no había pandemia, digamos. Yo viajo mucho, constantemente, pero al tener que viajar, obviamente, un ejemplo, hace un mes tuve que aquí está Armando Trejo, y estuvimos con Armando hace unos meses en Bucaramanga, en un festival, dando una charla, un sábado al mediodía. Yo ese mismo sábado a la mañana había estado en un diplomado dando clases en Osorno, en Chile. Y después de estar con la charla en Colombia, en Bucaramanga, con Armando, a la noche estuve en una función en Jujuy, en el norte de Argentina. Yo ese trabajo lo tuviera que haber hecho de forma presencial, hubiera llevado 10 días. Y aquí en un día liquidé el trabajo, digamos. Y también hace mucho más factible de poder invitarme, porque generalmente cuando viajo, bueno, obviamente la gente que te invita tiene que costear un pasaje aéreo, un hotel, traslado internos, alimentos, y en cambio por Zoom únicamente paga los honorarios, con lo cual también, digamos, se ha vuelto como también una buena línea de trabajo en lo económico para los que son organizadores y gestores también de actividades que siempre nos contratan a nosotros, por suerte, a los cuentacuentos. Por último, para cerrar esto, quería invitarlos que usen este desafío de las plataformas, que si bien la narración oral es en vivo y en directo, y lo ideal es eso, pero esto es algo que vino para quedarse, que no se va a ir tan fácilmente, y que hace posible que mucha gente se conecte también. Entonces, sin renunciar a lo presencial, a lo vivo y en directo, me parece que esto es una herramienta que también tenemos que utilizar como narradores, poder manejar y sobre todo descubrir para generar mundos nuevos a través de los cuentos. Muchas gracias. Bravo, maestro Claudio. Pues soy la portavoz de las felicitaciones que te mandan. Adriana García dice que impresionante el trabajo, que qué hermoso, qué lindura, qué bonito. Nos cuentan, y Gaby Haces te pregunta, ¿los videos están en público? ¿En qué liga? Cuéntanos en dónde podemos... El canal, ahora acá les comparto, les pongo el link, pero mi canal de YouTube es Claudio Ledesma Cuentacuentos. Van a encontrar cuentos, espectáculos, talleres, funciones, van a encontrar charlas, conferencias, van a encontrar de todo. De hecho, es mucho material de muchas maestras, docentes. Por ejemplo, una red de bibliotecarios de Argentina utiliza el canal siempre para compartir los cuentos con las docentes y las docentes con sus alumnos. Entonces, digamos, es una forma de seguir expandiéndose. A veces hay mucha mezquindad, o en el sentido de que digo, bueno, ¿por qué pongo el cuento en YouTube? Porque si no, no me van a contratar o no me van a escuchar. No, me parece que siempre es difusión. Hay unos textos escritos que yo suelo dejar aquí a Alma, que es material teórico, me gustaría compartirlo con ustedes después, porque sí. Cuando también surgió la pandemia, pasó que muchos autores se pusieron en contra, porque hubo como una saturación, y se superpobló las redes de videos, de cuentos, de poesías. Hay unos textos muy interesantes que escribieron algunos autores, que me parecen muy interesantes esas reflexiones que hacen acerca del contexto de compartir este material en pandemia, ¿no? Como que, bueno, son algunas visiones de Silvia Schuher, donde ella dice que en realidad, porque muchos de los autores se negaban o estaban en contra y decían, no, que me paguen derecho de autor, que obviamente es lógico y puede reclamarlo, pero que ella como autora planteaba Silvia Schuher que no era el momento para dar esa batalla, que la gente al estar aislada necesitaba de la poesía, de la literatura, del arte en general, para sobrellevar esa situación, y ella plantea la mirada en un lugar muy interesante, porque ella plantea la discusión en que en realidad los que nos tienen que pagar y los que nos deben son las editoriales, los monopolios, los grupos editoriales, que me deben la liquidación, decía Silvia, de los libros que publiqué hace 2 años. No hay que pedirle que pague, digamos, el narrador o el docente o el bibliotecario que esté en una escuela rural y que está compartiendo el material, porque es la única manera que tiene a través de un dispositivo poder hacer llegar ese material y promover al autor de esa forma.
María Teresa Andrueto, otra escritora argentina, también escribió sobre el tema, de cosas muy interesantes, haciendo la comparación con la dictadura, donde en la dictadura militar los libros eran censurados, dice. Entonces ahora que podemos compartirlo por las redes, hagámoslo, no nos privemos de eso. Bueno, miradas muy, muy interesantes, son teóricas, yo las voy a compartir para que las puedan leer también. Fantástico, maestro Claudio. Pero bueno, también uno de los retos en torno a la virtualidad tiene que ver con que, bueno, para narradores, ¿no? Que hay narradores que no se han dado como a la tarea de jugar con estos procesos, de investigar. Y tú usas una palabra que creo que es clave, ¿no? Esto de la mezquindad, de compañeros que no se sumergen en la lectura y de pronto ven el video, el trabajo que ya hizo otro narrador y cuentan eso, y lo más triste del caso, que no dan el crédito al autor. Y yo creo que ahí sí debemos de hacer como una lucha en relación a que se dé el autor. Yo organizo desde el año pasado un maratón internacional de cuentos de Día de Muertos, y al percatarme de estos detalles lo que hice fue pedirles que nos den la fuente, el autor, o que si están inspirándose en alguien también lo mencionen para poder buscar la fuente original. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? En lo que leo otras preguntas que nos están poniendo los compañeros, las personas que nos están acompañando. Por favor, hagan sus preguntas, que aquí está Claudio. Disfrutémoslo porque ya, pues, es un gozo tenerlo aquí. No, yo gracias, sí, me parece que sí, obviamente uno tiene que citar. Yo todos mis textos están citados los autores, están inclusive todo el material. ¿Por qué digo que, a ver, a veces me preguntan y me dicen, bueno, pero si ven la clase o si ven la conferencia en YouTube, ¿después lo van a tomar el taller? Digo, sí, porque después van a querer el material teórico, van a querer preguntar en vivo, digamos, la experiencia es distinta. Obviamente que todos los autores, yo trabajo mucho con escritores, con investigadores, con teóricos, y todos ellos también están ahí en la página mía, en el canal de YouTube, compartiendo charlas, conferencias sobre literatura infantil y juvenil, sobre lectura, sobre elementos escénicos, sobre herramientas escénicas. Hay algunas clases del postítulo que yo subo también, porque digo que es como un anzuelo. La gente escucha esa clase y pues quiere hacer el postítulo, quiere hacer la diplomatura. Y hoy por hoy podemos hacerla del lugar en que estemos, digamos. Algo importante que siento que trajo el Zoom, o estos dispositivos, que vinieron a democratizar la cultura, vinieron a democratizar el arte. Porque como en México calculo que pasa lo mismo, en Argentina siempre es muy centralista, todo sucede en Ciudad de México y todo sucede en Buenos Aires. Y ahora, por ejemplo, siempre los sábados o los domingos hay una familia que vive en el interior de un pueblito del interior, y tienen un solo dispositivo la familia. Y con ese dispositivo los 4, papá, mamá, hijos, ven los espectáculos. Y ellos me dicen, nosotros jamás podíamos hacer estos espectáculos, porque para poder verlos teníamos que pagarnos un pasaje para ir a Buenos Aires, pagarnos un hotel, pagar una entrada que no podríamos. En cambio, de esta forma podemos compartirlo y verlos. Obviamente que no es lo mismo que el vivo y el directo, pero me parece que es otra alternativa, ¿sí?, que podemos utilizar. Y lo último también que quería con esto respecto a lo económico, los espectáculos yo nunca los cobré, siempre fueron gratuitos, digamos, nunca quise hacer a la gorra virtual o cobrar una entrada, no. ¿Por qué? Porque, Armando, no sé si Sí, ya lo abierto, se lo leo. ¿por qué nunca quise cobrar los espectáculos? Y porque yo sentía que yo tenía que devolverle algo a la comunidad y a la gente, más en este momento de pandemia. Tenía que colaborar con algo para que la gente no estuviera tan sola, para que estuviera un poco más acompañada. Y además porque no lo necesitaba, sinceramente. Tenía tantos alumnos en los talleres, en la diplomatura, en el postítulo, que me parecía que ya con eso me alcanzaba y me sobraba. Entonces me parecía que yo tenía que devolverle algo a la gente, y mi forma de aporte era eso, poder hacer los espectáculos en forma gratuita para que ellos pudieran salir de sus casas, abrir el dispositivo y ver y disfrutar de una narración. Sí, esto que señalas me parece de una gran belleza, ¿no? De la generosidad de acompañarnos. La autora
que te hacía esta observación, esta reflexión de que en tiempos de pandemia no eran tiempos para volvernos egoístas, sino era un momento de compartir, de acompañarnos en la virtualidad. Yo coincido totalmente contigo que era una posibilidad de acompañarnos y de encontrarnos en el gozo, aunque sea de la virtualidad, de poder mirar a otro ser humano y emocionarnos. Bueno, voy con las preguntas. Armando Trejo te dice, todos hemos tenido que aprender a usar la virtualidad para la formación profesional. Habrá que saber usarla con lucidez y rigor teórico, ético y estético, sobre todo para nuestra disciplina. ¿Qué nos comentas al respecto? Sí, exacto, me parece brillante el comentario de Armando, y me parece que sí, que uno tiene que formarse, tiene que usar estas herramientas, pero como él dijo algo muy interesante, con lucidez, ¿no? Y sobre todo de una forma también responsable también, de una forma responsable. Por eso yo digo, porque también yo he visto de todo, esto que te decía, ¿no? Que son cabezas parlantes que pegan la nariz ahí, cuentan el cuento acá, y obviamente nada, me parece que hay todo un trabajo en la estética, en el vestuario, eh, todos están en primera fila. Esa es la ventaja del Zoom, que todos están en primera fila. Totalmente de acuerdo. Claudio, ¿y en tu experiencia, por ejemplo, nunca te pasó a tus alumnos que las editoriales o que el YouTube te bajara materiales, ¿no? Por ejemplo, hubo narradores que empezamos o empezaron a contar con imágenes. ¿Ay, qué pasa en ese tema? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Y cómo han podido conciliar por si uno quiere mostrar la belleza de las imágenes. Estoy pensando en los libros álbum que ahorita estamos viviendo el boom de la narrativa gráfica y hay imágenes tan hermosas que complementan lo que estamos narrando. ¿Qué experiencia, qué nos cuentas al respecto? Bueno, también he aprendido y ocurren tres cosas con eso. Primero, si yo utilizo alguna música, algún video que tiene derecho de autor, obviamente que para poder utilizarlo yo, tengo que, al finalizar mi video, antes de subirlo a YouTube, tengo que poner los créditos, de dónde saqué, la fuente. Si yo pongo derechos reservados por tal empresa, eso es una forma de que no te lo bajen, de que no lo bajen, dando los créditos y citando la fuente. Esa es una forma. Después, otra forma es no monetizarlos, o sea que esos videos que yo utilizo, música, imágenes o videos, no los monetizo porque si los monetizo me los van a bajar, ¿sí? No puedo lucrar con ellos. Y tercero, hay videos que por más que dé los créditos y que no moneticen, igual no están los derechos cedidos para ser usados. Entonces, en ese caso, YouTube es muy sabio, te avisa que ocurre esto y te da la opción de cortar esa partecita que aparece la música o que aparece esa imagen. Entonces, de esta forma no perdés todo el video, se corta únicamente ese fragmento. Si lo vas a subir y dejar en YouTube, ¿no? Si lo haces en vivo y en directo, se puede ver en el momento y se puede escuchar, y lo que sí no vas a poder dejar colgado en la página de YouTube porque puede ocurrir estas tres cosas que dije anteriormente. Te pregunta el narrador Manuel Conde, el uso de otros elementos, ¿cómo lo piensas? Yo suelo usar en la narración algunos títeres, pero el cuento o la palabra sigue siendo lo más importante. Pero me he encontrado con algunas personas que dicen que si yo pongo títeres o un dibujo ya no es narración. ¿Tú qué piensas? Gracias, Manuel Conde. Particularmente el trabajo con títeres es un trabajo para mí aparte, porque siento que el títere es muy desleal para la narración oral. ¿Por qué? Porque el títere ya tiene magia por sí solo, ya es poesía pura el títere. Entonces cuando yo saco un títere, el cuento queda en tercer, cuarto, quinto plano, digamos. El títere se vuelve protagonista y siento que a mí al menos me come el cuento, ¿no? Distinto es si utilizo algún objeto o algún como objeto animado, sin ser un títere, pero que lo puedo ir transformando. Eso se llama dispositivo escénico, o también algo que se llama objetos imaginarios, que es un concepto que viene del teatro. Yo utilizo mucho objetos imaginarios. Voy contando y voy mostrando, ¿sí? Por ejemplo, ella tomó las letras de su nombre y las masticó, pero su amor no tuviera nombre.
Después fue a la mesa del portarretrato, sacó la foto, la rompió, la masticó y la tragó, pedazo por pedazo. Por eso Moro tuviera rostro. Más tarde fue a la cómoda, abrió el cajón y sacó las cartas apasionadas, las hizo añicos y las tragó, para que su amor no tuviera historia. Aquí saqué el portarretrato, tomé las letras de arriba, abrí el cajón, saqué las cartas, fui jugando con ese concepto de objetos imaginarios. Sí utilizo dispositivos escénicos, que son elementos que pueden ir mutando en el cuento, pero me parece que es una forma más poética y no tan concreta. Siempre que utilizo algún objeto, trato que el objeto esté al servicio del cuento. Por ahí siento que los cuentos con títeres, yo si tengo que usar un títere lo utilizo para presentar el cuento y ya lo saco al títere. Y viene el cuento. Termino el cuento y puedo volver con el títere para cerrar el marco del cuento. Digamos, pero durante la narración yo particularmente no lo utilizo porque siento que a mí, cuando lo utilizo, siento que me come el cuento, que ya tiene poesía por sí solo el títere y me deja el cuento en segundo, tercer, cuarto plano. Sí prefiero utilizar algunos otros objetos, o como utilizó Rolando, por ejemplo, ahí donde el Ceniciente iba jugando con un mortero, o un pequeño objeto que utilizó el sombrero que utiliza al final Hugo Palacios, ¿no? Pero simplemente, bueno, esa no sé si respondí la pregunta. Manuel querido de Perú, un abrazo. Sí. Bueno, y sobre YouTube, por ejemplo, ¿qué pasa cuando presentas espectáculos para, bueno, que diriges para niños? Me pasó una experiencia el año pasado, te decía que tuvimos una gala con niños narradores de cuentos, un gozo que los niños tomaran la palabra en una gala de cuentos, ¿no? O sea, no el niño solo como espectador y como sujeto de que nosotros le contemos, no, eran niños que se están formando para narrar, que cuentan porque les apasiona, les gusta, les nace, o esta parte tan linda que te decía en el conversatorio con niños, un niño decía, a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende que pueda contar el cuento de principio a fin. Eso fue un hallazgo hermoso. Y hicimos la gala y yo el año pasado lo que quise fue hacer esta combinación de Zoom, ¿no? Y transmitir de manera simultánea en Facebook y YouTube. Viene la gala de los niños y alguien supongo que hizo algo de delatarme como uso incorrecto, yo no sé qué, y entonces de inmediato me bloqueó. Ay, ¿qué experiencias te han pasado? A mí me pasó esa mala experiencia. Entendí que tienes que abrir esto de YouTube Kids, pero cuéntanos, ¿qué experiencias tú has vivido? A veces creo que aprendemos, como tú dices, en el camino, con tropiezos, con errores. Ahorita, por ejemplo, no quise abrirlo así a YouTube y a Facebook Live, porque me parece también que es rico este encuentro de como jugar a la intimidad, de que nos estén mandando mensajes en directo, así como lo estamos haciendo contigo ahorita. Este saludo que le enviaste ahorita a Armando o al compañero Manuel Conde, ¿no? De Perú. Eso es como muy lindo y es como jugar desde la virtualidad a este contacto humano. ¿Qué nos cuentas tú, Claudio? Sí, también me pasó que cuando fui subiendo los videos, me di cuenta que tenía que poner que no eran para niños, porque eso hay que aclararlo cuando subimos los videos. Porque si ponemos que es para niños, eso va a una revisión de YouTube. Y YouTube, bueno, puede autorizarlo o no. Si uno pone que es para adultos, digamos, queda de esa forma. Si uno va a trabajar con espectáculos infantiles, sí tiene que ahí ya bajar directamente el YouTube Kids o avisar que son espectáculos para niños, para que YouTube lo evalúa y los deja en la nube. Pero si no, me parece que también yo particularmente lo que hago es poner que no es para niños, para que no pase esa censura o ese peritaje, y igual pueden ver los chicos, digamos, pueden ver, pueden tener acceso también, digamos, siempre y cuando tengan la liga, tengan el link para poder ingresar. También esto que dijo Alma Rosa me parece interesante, ¿no? Yo muchas veces trabajo desde el canal de YouTube, desde el Zoom, pero siempre creo que el Zoom es mucho más rico porque permite la interacción y ver la cara del otro, leer los comentarios. En cambio, me parece que el Facebook Live y el YouTube Live está bueno cuando son muchas personas que ya no pueden entrar al Zoom. Entonces, bueno, es una forma de poder verlo
en vivo e indirecto desde otra plataforma. Y ahí uno como narrador tiene que estar como entrenado. Yo soy como un pulpo porque tengo como 3 pantallas abiertas, la del Zoom, la de YouTube Live y la de Facebook Live, y voy respondiendo los comentarios y viendo, pasando por las 3 plataformas mientras doy la charla, o mientras expongo, doy la clase. Esto también... Oye, guau, ¿cómo le haces? Porque a mí me cuesta trabajo. ¿Cómo desarrollaste esta habilidad de estar en las 3 plataformas sin sentir que pierdes como justo ese momento de estar conectado con el otro? Bueno, uno cuando cuenta un cuento, te habrá pasado que estás contando el cuento y además de estar sabiendo, repitiendo el texto que estás diciendo dentro del cuento, estás viendo que lo que está pasando en el fondo, lo que pasa al costado, lo que pasa acá adelante, ves la cara del público, ves si uno se levantó, si uno tiene como múltiples registros. Me parece que lo interesante es desarrollarlo. Yo minimizo las pantallas debajo. Algo muy importante que me sirvió, que eso me parece como fundamental cuando trabajo en la plataforma Zoom, es que poder tener los participantes al costado, la lista al costado. ¿Por qué? Porque eso me permite tener una visión de que si se abre algún micrófono, si yo no tengo esa lista y se abre algún micrófono, me voy a enterar cuando escuche el ruido, que ya va a ser tarde, porque el ruido ya intervino y ya hubo una interferencia y ya arruinó o el cuento o el espectáculo. Entonces, teniendo el menú de los participantes al lado, si se abre un micrófono, rápidamente yo puedo ver si está abierto y lo cierro, antes que haga el ruido. ¿Sí? Eso me parece como fundamental, digamos. Bueno, uno de los últimos espectáculos que he hecho, que fue como un desafío también, que lo fui como aprendiendo, fue a compartir pantallas, por ejemplo. Aquí hay como dos canales. Hay un canal que estoy con Alma Rosa y en otro que están ustedes. Entonces, lo que yo hice es que estuvieran todos en la galería, pero a la hora de contar los cuentos, destacaba a los 2 narradores y contaban en 2 pantallas en forma simultánea, a veces, o interviniendo. O, por ejemplo, uno agarraba la copa de agua y se la pasaba al otro. Y el otro la tomaba por el otro costado de la copa y seguía contando con la copa, ¿no? O jugaba con esto, se la pasaba para arriba y el que estaba arriba agarraba la copa de abajo, ¿no? Son como pequeños juegos que aprendimos como a jugar con las pantallas también, digamos, a explorar también. Estuvo muy lindo, por ejemplo, ese ejercicio del espejo de tu alumno, de verdad, súper guau. Por ahí alguien te preguntó que cuál fue el truco, ya nos lo contarás. Armando Trejo te pregunta que coincide con lo que estás diciendo y dice, creo que primero debemos tener claridad en la comprensión de la esencialidad de la oralidad y un uso en el caso de elementos que se justifiquen o tengan una intención. Un recurso del que no se puede abusar, porque se agota y debilita el discurso. Sí. Algo que yo quería, para seguir finalizando, si quieren, mostrarles, compartir. Yo aprendí, claro, ahora los cuentos tienen este lenguaje audiovisual. Yo comparto todo lo que dijo Armando ahí en ese comentario, estoy totalmente de acuerdo con él. Voy a mostrarles los espectáculos. Nosotros, para que no sean una sucesión de cuentos, muchas veces trabajamos con videos que ponemos en el medio de la función, al principio o al finalizar de la función. Este fue un trabajo que realicé con Marcos Córdoba Vega. Presentamos un espectáculo llamado Las Malas, que es sobre un libro, una novela de Camila Sosa Villada, una chica trans que ejerce la prostitución y que, bueno, Las Malas cuenta su vida. Después se volvió una actriz famosa, una escritora de culto, y bueno, es increíble la novela. Y armamos esta novela narrada por Zoom, y trabajamos con un video inicial, que lo voy a compartir ahora, dura 3 minutos, es cortito, donde se presentan las narradoras. Ellas trabajan con chal de colores, que son los dispositivos escénicos. Esos chal, mientras ellas cuentan, se van transformando en distintos objetos, pero también cada uno tiene como distintos colores porque pensamos en la bandera de la diversidad, donde hay muchos, donde está la bandera del arco iris. Comparto eso y ya vamos cerrando. Si les parece, dejamos 2 preguntas más y ya, si quieren. Sí, me parece, vamos cerrando. Gracias. Entonces, comparto el video. Usamos para el video, acá en Argentina hay un archivo de fotografías de chica trans, de LGTB. Usamos esas fotografías para el video.
Y usamos también la música de una película que me encanta, una película española, que se llama Princesas, bellísima la película, que es la vida de dos prostitutas. No sé si alguno la vio, te las recomiendo la película Princesas. Se llama Princesas porque ellas dicen que las princesas son tan delicadas que la plena rotación de la tierra las marea. Y si se van de su reino, se muere de tristeza. Estas dos prostitutas conocen una noche a unos muchachos y una le dice a la otra, ¿le vamos a cobrar a estos? No, hoy no somos putas, hoy somos princesas. Y comparto la música que es muy bonita, que tomamos para hacer este video. Ahí vamos. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle y me subo a tu coche. Me llaman calle de mala alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle la sin futuro. Me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Liliana, Teresa, Pasa, Elsie, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María, Me llaman calle, Carolina, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman... Ese fue el trabajo de Las Malas, de Camila Sosa Villada, una novela que se la súper recomiendo. Si entran a YouTube, ponen Camila Sosa Villada, van a encontrar un video de ella muy interesante, una charla TED, donde ella cuenta parte de esta obra también. Súper recomendado. Manuela dice que excelente trabajo de Las Malas. Alma. Ya, muchísimas gracias, Claudio. Realmente ha sido un gozo escucharte y tu generosidad de compartirnos este proceso de aciertos y desaciertos, ¿no? Como los niños, hablar, aprendemos hablando, cuando aprendemos a contar, contando, y a usar la tecnología, pues como tú dices, en el camino de aprender, jugar con los distintos códigos de los distintos dispositivos, de las distintas plataformas,
acertar, errar, equivocarse. Creo que eso es algo que vuelve a la tecnología muy humana, ¿no? Y bueno, pues ha sido maravilloso escuchar tu proceso, tu poética de contarnos cómo tú te acercas, cómo lo haces y de esta visión ética y estética de que sea un acto gozoso para el que está escuchando el cuento, viéndolo desde esta nueva plataforma, de este lenguaje de lo visual y, y el elemento libro como el eje central que va articulando, ¿no? Un contenido a transmitir, ya nos decía Armando, lo ético, lo estético vinculado para producir este hecho artístico y mágico. Claudio, si nos das tus redes para que los compañeros que estén interesados estén en contacto. El Facebook es Claudio Ledesma Cuentacuentos, ahí se los pongo en el chat, Claudio Ledesma Cuentacuentos. Y también en YouTube es el mismo, es Claudio Ledesma Cuentacuentos también. Ahí me pueden localizar. Así es. Y aquí en México, bueno, tenemos la oportunidad que Universo de Letras lo invita cada año y bueno, pues esperemos que ya en la presencialidad, cuando ya vengan todas las ferias del libro, pues podamos tenerlo aquí en vivo a todo color y escucharlo y comprarle su libro. Y bueno, pues ahorita también la ocasión para que a todos los que se están acercando por primera vez a la narración, que conozcan este arte maravilloso que es despertar en el otro la imaginación, ¿no? Esta provocación para acercarse también a la tradición oral, a la literatura. Y ya de las últimas preguntas, aunque ya lo habías dicho, pero sigue preguntándonos, ¿qué pasará cuando se regrese a la normalidad? ¿Habrá narradores virtuales y presenciales? ¿Qué es esto de la hibridación? Yo creo que sí, que esto vino para quedarse y que hace posible que estemos aquí, por ejemplo, hoy. Yo creo que va a existir las dos metodologías. Se va a trabajar presencialmente y se va a trabajar en formato virtual también. Es algo que, una herramienta maravillosa que vino para quedarse y que esto no quita lo otro, digamos. Me parece que suma también. Totalmente de acuerdo. Armando dice que empatía y solidaridad social a través del arte. Claudio, de verdad, un gozo, ha sido un placer escucharte y déjenme contarle a todos los que nos han acompañado en esta reunión Zoom que yo le reitero mi agradecimiento por haber aceptado la invitación de estar aquí, de compartirnos de manera tan generosa y amorosa esta experiencia que ha tenido para entrar a la virtualidad y sobre todo también le agradezco, los que están del otro lado no saben, pero él trae un enorme dolor muscular y venciendo ese dolor con el profesionalismo que le caracteriza y con el inmenso amor que tiene al arte de contar cuentos y con este apoyo solidario está aquí y ahora dándonos su tiempo de verdad. Mi agradecimiento, mi Por eso cariño. me hicieron olvidar del dolor, me hicieron olvidar del trigémino, me hicieron olvidar de todo. La verdad que gracias a ustedes porque fueron mi mejor remedio. Pues muchísimas gracias, Claudio. Y colorín colorado, la sesión por hoy se ha acabado, pero está en la virtualidad. Vamos a hacerle llegar su constancia de participación y de verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos, por darnos un poquito de su tiempo y nos vemos a las 4 de la tarde a seguir hablando de los libros de esta modalidad de sentipensarnos. Gracias.